La pregunta del millón, ¿ha llegado ya la all-season? Pues vamos a responderlo en este vídeo. Lo primero que tenemos que saber es qué es una all-season, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Una all-season es cuando Bitcoin deja de subir, se pone a lateralizar un poquito y vemos como el resto de criptomonedas empiezan a hacer subidas muy fuertes en un corto periodo de tiempo. Esto lo hemos visto en todos los ciclos anteriores de Bitcoin y las criptomonedas. Y bajo mi punto de vista lo vamos a volver a ver esta all-season en este año 2024 o principios de 2025. Esta all-season es cuando todas las criptomonedas, quitando a Bitcoin, dejando a Bitcoin de un lado, empiezan a subir muchísimo y vemos grandes subidas en muy poco tiempo. Bien, esta gráfica es la clave de todo, ¿vale? Y ya nos está adelantando que queda muy poco para la all-season. Podría llegar en este mes de diciembre o podría llegar en este mes de enero. Estamos muy cerca, fijaros. En este indicador podemos ver sobre todo cuánto nos queda para la all-season. Fijaros que la puntuación esperada, ahora vamos a ver también la dominancia de Bitcoin, la puntuación esperada para hablar de una posible o hipotética all-season son los 75 puntos. Actualmente estamos en 65 puntos a día de hoy, es decir, nos quedan apenas 10 puntos para que llegue esa all-season y empecemos a ver grandes subidas en las altcoins. Aunque como digo siempre, esto no es recomendación de inversión, ¿vale? Y esto nos podemos equivocar y puede ser que vengamos una caída antes de que llegue esta all-season, es decir, que veamos algunas altcoins caer antes de que empiecen a subir muchísimo, pero esta gráfica no engaña, esta gráfica nos dice que en cuanto lleguemos a 75 puntos en la gráfica de la all-season, empezaremos a ver grandes subidas en el resto de criptomonedas, quitando y dejando a un lado Bitcoin. Y es que la realidad es que Bitcoin ya ha subido muchísimo, más de un 100% en muy poco tiempo, y es que esta gran subida, este bull run de Bitcoin, lo que hace es que después el precio se estabiliza un poco más, empieza a lateralizar y vemos como las altcoins cogen protagonismo. ¿Por qué? Porque hay capital que sale de Bitcoin y se mete a las altcoins, ¿vale? Al resto de criptomonedas, básicamente porque Bitcoin se vuelve aburrido, entonces los inversores empiezan a mover su capital a las altcoins y es cuando vemos que las distintas criptomonedas empiezan a subir con muchísima fuerza. Por lo tanto, estamos en 65 puntos básicos, muy cerca de estos 75 puntos básicos, y vemos que Bitcoin también le está costando romper esa zona de los $100.000, a ver si finalmente los rompe, pero sería un escenario muy importante y un escenario ideal para las altcoins que Bitcoin se quedara rangueando entre los 90 y los $100.000. Eso sería un escenario de ya pre-season, ¿vale? De pre-all-season, así que podríamos estar muy cerca de este movimiento. Aún así, hay que tener cuidado a la hora de tomar decisiones. Recordar que estas criptomonedas o estas altcoins pueden subir muchísimo, pero también tenemos el peligro que puedan caer también mucho. Así que hay que andarse con mucho cuidado con este tipo de all-season, que va a haber muchísimo movimiento en el resto de criptomonedas. Fijaros, cuando lleguemos a 75 puntos básicos, ¿vale? En la gráfica de all-season. Y otro escenario que tenemos que manejar es que la dominancia de Bitcoin, la BTC.D, caiga, ¿vale? Actualmente, ahora mismo, de hecho, está cayendo. Fijaros cómo la dominancia de Bitcoin cae en esta zona y vemos que algunas altcoins están empezando a subir, un 3%, un 2%, un 4%, esta un 8%, Atom un 2%, etcétera, ¿no? Y Bitcoin ha subido un poco más, pero la dominancia de momento, pues parece ser que está cayendo. Claro, aquí podemos ver dos escenarios, ¿vale? No va directamente relacionado con que la dominancia caiga y suba las altcoins. Podríamos tener, como hemos visto, que Bitcoin tenga una gran caída como hemos tenido estos días atrás y por el miedo a que el precio de Bitcoin siga cayendo, veamos a las altcoins caer, ¿vale? Aunque la dominancia de Bitcoin pueda caer, vamos a poner aquí la dominancia, aunque la dominancia de Bitcoin pueda caer con fuerza, no quiere decir implícitamente que vaya este capital a las altcoins, porque si Bitcoin cae con mucha fuerza, lo que hacen los inversores primero es salir rapidísimo de las altcoins, porque si Bitcoin me cae un 5%, una altcoin me cae un 15 o un 20% en un día. Entonces, esta dominancia, aunque caiga, puede ser que el capital, en vez de irse a las distintas altcoins o a las distintas criptomonedas, se puede ir a USDT, ¿vale? Es decir, podemos ver que la dominancia de Bitcoin cae, ninguna criptomoneda suba, absolutamente ninguna criptomoneda suba, y lo que tengamos es que
se vayan todas a USDT, porque los inversores se quieren proteger de esta caída de Bitcoin. Ahora, eso sí, en el escenario de Bitcoin, vamos a poner Bitcoin por aquí de nuevo, en el escenario de que Bitcoin empiece a lateralizar, que como digo sería el mejor escenario para las altcoins y para ver grandes subidas en el resto de criptomonedas, el mejor escenario sería que Bitcoin empiece a rankear en esta zona entre los 90.000 y los 100.000 dólares y por lo tanto Bitcoin se vuelva aburrido, ya que hemos venido de una subida muy importante en el precio de Bitcoin y llegamos a una fase de acumulación o lateralización, que ya veremos si llega o no. No estoy diciendo que llegue exactamente ahora, estoy diciendo cuál sería el mejor escenario para que estas criptomonedas o altcoins subieran. Y es que efectivamente Bitcoin lateralice, que podamos ver en la dominancia de Bitcoin que empieza a caer con fuerza como estamos viendo ahora y que además veamos que estamos en 75 puntos y ya podríamos dar por confirmada la alt season, ¿vale? Esas serían las tres variables que tendríamos que tener muy en cuenta para identificar si las altcoins pueden llegar a subir mucho o no, ¿vale? Entonces, incito que veáis mucho esta gráfica, que se ve muy claro. Simplemente en cuanto llegue a 75 puntos, que estamos muy cerca, pues vamos a poder tener una confirmación de esa alt season. En cuanto veamos que la dominancia de Bitcoin empieza a caer, pero vemos que además las altcoins, como por ejemplo puede ser XRP o cualquiera, empiecen a subir con fuerza, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Avalanche, empiezan a subir con fuerza, Bitcoin no caiga y la dominancia sí que caiga, ese sería, como digo, el escenario idóneo donde podemos ver una alt season, ¿vale? Y la realidad es que después de una subida grande en el precio de Bitcoin, históricamente, cuando el precio de Bitcoin se ha vuelto más lateral y ha entrado más en fase de acumulación, como digo, lo que ocurre es que los inversores mueven parte de su capital y lo que hacen es que mueven su capital de Bitcoin a las altcoins y podemos ver cómo esa dominancia de Bitcoin va cayendo poco a poco, va cayendo poco a poco, va cayendo poco a poco y esto favorece pues de forma muy interesante a las altcoins. Veremos a ver si llega a ese escenario, ¿vale? Aún así tenemos que estar previsores, porque tendríamos otro escenario ahora en el corto plazo, que sé que os gusta mucho el corto plazo. Tendríamos ahora un posible escenario en el corto plazo de cuidado, que aunque hayamos tenido una caída y ahora sí que es verdad que hemos recuperado, si el precio de Bitcoin, por lo que sea, quiere hacer un movimiento más agresivo a la baja para limpiar liquidez, ¿vale? Puede hacer un movimiento parecido a este, la zona de los 86.000 a la zona de los 87.000, 85.000 dólares. Posiblemente en esta caída veamos también caída de las altcoins por miedo, ¿vale? Aunque luego si el precio de Bitcoin se empieza a lateralizar por esta zona, aquí ya sí que sería un escenario también idóneo para que llegara esa famosa alt season y empecemos a ver que Bitcoin se vuelve aburrido, los inversores mueven su capital a las altcoins y empezamos a ver grandes subidas en distintas criptomonedas. Como digo, estos serían los escenarios que estamos manejando a día de hoy, ¿vale, chicos? Así que nada, recordad que abajo en la descripción y en el comentario fijado tenéis el formulario para entrar al grupo VIP de señales. Único requisito, estar registrado con BinX o Margex, hacer un depósito y rellenar el formulario, importantísimo, por favor. Poner bien vuestro email de contacto, que os voy a enviar tanto al acceso al grupo de señales, que es este, ¿vale? Y mi indicador, que es este de aquí, que es el que utilizo yo para analizar, donde nos dice la tendencia, la direccionalidad, el movimiento. Todo esto, tanto el grupo de señales como mi indicador, os lo voy a enviar por correo electrónico, ¿vale? Así que ponedme bien, por favor, el correo electrónico, ¿vale? Y ya tendréis el acceso al grupo, ¿vale, chicos? Así que nada, oye, si te ha gustado el vídeo, me ayudaría un montón, de verdad, que le dierais un buen like, no te cuesta nada. Suscríbete al canal para no perderte más vídeos y lo más importante, activa campanita de notificaciones para cuando estemos en directo te llega una notificación, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.